Control de peso en deportes de combate. Un manejo adecuado del peso y composición corporal es fundamental para un buen rendimiento. Aquí les digo cómo utilizo el control de peso con mis atletas y conmigo mismo y los distintos pesos que manejo. Uno es el peso fuera de campamento, el peso de campamento, corte de peso, peso pactado y el peso de pelea. Ya los vamos desglosando cada uno de forma individual y empezamos con el peso fuera del campamento. Este peso es cuando ya tuvimos la pelea, es el torneo, estamos de vacaciones y pues normalmente en estas situaciones, como no hay pelea pendiente, no hay torneos en puerta, pues uno descuida poquito la dieta, disminuye el entrenamiento en algunos casos, entonces se va aumentando de peso y de porcentaje de grasa. Aquí donde ocupamos que tengamos cuidado es que planteemos bien un límite de peso, un límite de porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque si nos vamos desviando poco a poquito, alejándonos del peso competitivo, cuando llegue la pelea, el torneo, va a ser difícil que bajemos de peso para que demos el peso donde normalmente peleamos. Y aquí en cada uno de los pesos voy dando el ejemplo conmigo mismo. En mi caso, yo máximo manejo 67, 68 kilos como mi peso fuera de campamento. Yo peleo en peso gallo y en MMA en 61, 200. También peleo en 65, pues normalmente peleo en 61. Entonces, un ejemplo, si ando en 71, 72 kilos, que me baje hasta 61, 200 nuevamente va a ser muy difícil. Si se puede, pues voy a estar enfocando mucho en la dieta, bajando de peso y no va a ser lo óptimo para mi rendimiento. Entonces, llegando a 67, 68 kilos, ya tengo más cuidado con lo que estoy comiendo, ya le doy más énfasis al entrenamiento también, porque ahí es normalmente en mi caso, pues cuando descuido la dieta, descuido el entrenamiento o viceversa. Entonces, ocupamos que haya esa sintonía en ambas. Después nos vamos al peso de campamento. Ese es el momento donde empiezo el campamento, la preparación física, enfocado a la pelea o torneo que ya se sabe bien cuándo es, cuando ya se tiene la fecha o algún aproximado. Lo más conveniente es que estemos en el peso adecuado de corte de peso. Ese es el peso más adecuado en el que puedes hacer un corte de peso sin que afecte tu rendimiento y tu salud. Vámonos de vuelta a un ejemplo. Yo mi peso de campamento es 65, 66 kilos. ¿Por qué? Porque yo corto de 65, 66 a 61, 200 y con ese corte de peso me siento cómodo, no me afecta en el rendimiento, no me afecta tanto en la salud. Igual corte de peso pues va a cierta afección a la salud, no pues no va a ser nada significativo o que afecte a largo plazo si es que lo manejamos de forma adecuada. Entonces, yo me siento cómodo. Ya si estuviese haciendo un corte de peso de 68, 69 kilos de corte de peso, va a ser más difícil y puede que ahí sí afecte mi rendimiento. Ocupamos que sepamos bien, bien, bien cuál es mi peso adecuado de corte de peso. Esto me lo va dando el tiempo y la experiencia y obviamente bajo la supervisión de un profesional. ¿Por qué ocupamos que empecemos el campamento ya en un buen peso? ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo una dieta de mantenimiento a un déficit calórico o a un superávit calórico. Normalmente en deportes de combate son pocos los casos donde se busca un superávit calórico o a que aumentemos de masa muscular. Por eso normalmente se maneja más que nada una dieta de mantenimiento o un déficit calórico. Empezamos, ya vamos con el ejemplo, empezamos el campamento, ocupo que baje, en mi caso, un ejemplo, ando en 70 kilos y tengo pelea en 61 200. El que baje de 70 a 61 200, pues es mucho peso que ocupo que vaya bajando y utilizo el campamento para que baje ese peso, que no va a ser lo óptimo. No es lo mismo que estés entrenando a nivel competitivo, en alto rendimiento, con un déficit calórico o con una dieta de mantenimiento. Vámonos por lógica. Cuando estoy entrenando a altas exigencias a nivel competitivo, alto rendimiento, pues hay muchas necesidades energéticas y nutricionales. Entonces, al momento que estoy en un déficit, como se dice tal cual, hay un déficit nutrimental. Y eso sí afecta el rendimiento. Tal vez en alguien con sobrepeso u obesidad no afecte tanto. Incluso hay la posibilidad de una mejora de rendimiento por el contexto que tienen estas personas. O en un alto rendimiento
con un bajo porcentaje de grasa o mediado, pues que vaya bajando más de peso, puede que se afecte el rendimiento. Obviamente depende muchísimo de cuánto déficit. Un déficit de un 5 o 10% puede que no afecte tanto el rendimiento. Pues me ha tocado casos del 20, 25, 30, muchísimo déficit para que den el peso, luego no siguen un plan alimenticio bien hecho, están muy preocupados porque den el peso, se la pasan deshidratándose, haciendo ejercicio en ayunas, mal comiendo, comiendo muy poquito y todo eso pues afecta el rendimiento. En cambio, si yo empiezo el campamento ya en mi caso 65, 66 kilos, que es mi peso adecuado de corte de peso, pues en todo el campamento voy a estar comiendo muy bien, dándome nutrimentalmente lo que necesito y va a ser un campamento que aumente mucho mi rendimiento, obviamente con una buena planificación. Por eso es muy importante que conozcamos el peso adecuado de corte de peso y que y empecemos el campamento o estemos lo más próximo en el campamento para que nos enfoquemos en el campamento al rendimiento deportivo y no a que bajemos de peso. Ya después viene el corte de peso. El corte de peso es el peso que está entre el peso de campamento y el peso que se pactó. El corte de peso pues ya se lleva días antes del pesaje oficial y ya pues se va bajando de una forma pues más fuerte con ciertos protocolos para que demos el peso que se pactó o el peso de la división. Tengamos cuidado con los protocolos que veamos en el fisicoculturismo. El fisicoculturismo es muy distinto a los deportes de combate. Uno es cuestión de estética y los deportes de combate es cuestión de rendimiento igual. También se ocupa mucho rendimiento en fisiculturismo, pero al final de cuentas la competencia la estética gana y obviamente todas las demás variables que se contemplan. Bueno, en deportes de combate te estás peleando con alguien, entonces ocupas que llegues muy bien y muy bien en cuestión de rendimiento. Entonces, si hacemos un corte de peso utilizando los protocolos que conlleva el fisicoculturismo, puede que nos afecte el rendimiento. Además, en el fisicoculturismo es normal que se utilice cierta farmacología que en deportes de combate es ilegal. O también, pues también afecta a la salud cierta farmacología y es muy difícil que se utilice de forma adecuada todo esto. Ya después también sale un video hablando más a ciencia cierta de lo que estoy hablando. Sin embargo, pues no es lo mismo que hagamos un corte de peso muy extremista con farmacología, como lo vemos en fisiculturismo y en ciertos deportes de combate, a comparación de alguien que es 100% natural, como es normal en deportes de combate. Además, también se ve mucho, que fulanito de esta liga hace este corte de peso, se avienta demasiados 15 kilos, suda demasiado, no comen tantos días, llega a la pelea muy bien y gana. Sí, pues, o sea, se ve en redes sociales el corte de peso, lo pesado, pues la sudada, la mala alimentación. Yo que me estoy muy metido en este contexto, pues hay muchos que utilizan cierta farmacología. Entonces, se utiliza cierta farmacología que no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque uno, puede que te afecte a la salud, dos, es muy difícil que se haga de forma adecuada. Entonces, y además es ilegal. Y como no hay tanto control de dopaje en ciertas ligas, pues es fácil que se haga este tipo de prácticas. Tengamos mucho cuidado y no copiemos lo que vemos en redes sociales y vayamos con un profesional que nos ayude al corte de peso. No gana el que corte más peso, gana el que tenga mejor rendimiento al momento de la pelea. Y yo normalmente hago un corte de 4 o 5 kilos y lo hago 10 días antes. Un ejemplo, en mi última pelea andaba en 66,500 y peleé en 61,500. Entonces fui bajando, ok, ocupaba bajar 5 kilos, corté en 10 días. Me fui bajando paulatinamente medio kilo, seguía comiendo bien, tomando agua, haciendo ejercicio suave, tranquilo, ya de recuperación. Y fui dando el peso de forma adecuada. Di el peso, no batallé. ¿Por qué? Porque lo planifiqué desde un inicio. Di el peso y tuve una buena recuperación y nunca me sentí mal. Obviamente, tal vez en últimos momentos, pues fui en ayunas al pesaje y todo eso, pues realmente no la sufrí como muchas veces se sufre. Y al momento de la pelea tuve buen rendimiento. De aquí nos vamos al peso pactado. Es el peso que ocupamos que vemos en la báscula. Ocupamos que estemos muy conscientes en qué peso pactado, en qué peso, qué división es lo más adecuado para uno. Si estamos peleando
batallando con los cortes de peso, sufriéndola mucho, tal vez no sea el peso más adecuado. Ocupemos que estemos en el peso adecuado, corte de peso desde antes, o pues ocupamos que vayamos dándole un buen seguimiento para que sepamos cuál es el peso adecuado de corte de peso, para que demos el peso pactado de forma adecuada o tengamos una buena selección de peso. Lo que nos dice la NCAA, para que en deportes de combate el, el menor porcentaje de grasa en estado de euhidratación, o sea, en un estado bien de hidratación, es de 5% de grasa en hombres y 12% en mujeres. Entonces, ya tenemos ese rango en como el mínimo de porcentaje de grasa de forma sana para el momento de la pelea. Ojo, este 5% en hombres, 12% en mujeres que nos dicta la NCAA es únicamente al momento de la competencia y del pesaje. No es como que todo el tiempo estemos en esos niveles que son muy bajos en porcentaje de grasa. O únicamente por cuestiones de que demos el peso se puede si es que si somos adultos y estamos completamente sanos de salud, y si no nos afecta el rendimiento, podemos llegar a esos niveles. Y entre otras variables, ¿no? Ocupamos mucho cuidado pues, con que estemos bajando demasiado porcentaje de grasa y qué tan de golpe lo estamos haciendo. Lo más recomendable es que sea paulatino, poco a poquito. Y también se sabe que un 2% de deshidratación ya afecta el rendimiento, porque normalmente es así se corta el peso, se baja el porcentaje de grasa, una depletación de glucógeno y hay cierto nivel de deshidratación. Entonces, el 2% de deshidratación ya afecta el rendimiento. Entonces, ocupamos que sí está bien que peguemos, como decimos, una sudada, que bajemos el porcentaje de agua. Ojo, no es lo mismo que bajemos el porcentaje de agua a que nos deshidratemos y que lleguemos a extremos de deshidratación. Ocupamos que tengamos cuidado con ese balance de líquidos. Sí se puede hacer un bajar porcentaje de agua y que no lleguemos a una deshidratación. Ocupamos un buen seguimiento con un profesional. Ahí sí es poquito más complejo para que se haga de forma adecuada. O bajamos, puede que lleguemos a cierto nivel, a ese 2% poquito más, o al final de cuentas ocupamos una buena estrategia de rehidratación para que lleguemos bien a la pelea. Ocupamos que estemos muy conscientes de esto. Entonces, para que escojamos bien el peso pactado, el peso que más me conviene a mí, ocupamos que conozcamos estas variables: el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, porcentaje de agua, y así ya vamos viendo, ok, hay la posibilidad de que baje tanto en porcentaje de grasa, hay chance de que baje tanto en porcentaje de agua, y ya voy cuantificando, no me conviene esta división, me conviene aquella división. También, pues, dependiendo del deporte, hay deportes como en el MMA que el pesaje es un día antes y ya pues te da más tiempo de recuperación. Hay otros tipos de torneos que te pesas y compites el mismo día, entonces ahí ocupamos que veamos también cuánto tiempo tengo de recuperación y cómo me va con la recuperación. No es lo mismo que cortemos 1 kilo a 6 kilos, no es lo mismo fulanito a sultanito, entonces ocupamos una buena selección y que nos conozcamos bien para que planifiquemos bien este peso pactado. El peso de pelea, ese es el peso que tiene el atleta después de una buena hidratación, una buena alimentación. Una equivocación muy común es que intentamos ser los más pesados en la pelea, los más pesados en el torneo. No gana el más pesado, no gana el que subió más, el que botó más, no gana el que cortó más, gana el que tenga mejor rendimiento en el momento de la pelea. ¿Y quién es este? Es pues uno que entrenó más, buena alimentación y todas esas variables. Sin embargo, si tenemos una buena alimentación post-pesaje, buena hidratación y buen descanso por una buena asimilación de estas dos, pues va a haber más posibilidad de que tengamos un buen rendimiento. Normal, y no hay necesidad de que lleguemos mucho más pesado que los demás, más que nos enfoquemos en ser los más pesados o el que comió más, ocupamos que nos enfoquemos en ser los que tuvieron la mejor en recuperación en cuestión de alimentación, hidratación y descanso. Hay veces que se ve de que fulanito, este atleta llegó muy pesado a la pelea y debido a eso no ganó, subió mucho peso post pesaje. Y realmente no es que haya subido mucho de peso, sino que posiblemente tuvo un mal corte de peso, un mal control de peso y eso conllevó a una mala recuperación post pesaje. Entonces todo eso va afectando el rendimiento y se va acumulando. Y no es que haya estado muy pesado, sino que no tuvo una buena recuperación y por ende no tuvo un buen desempeño deportivo. Por eso es muy importante el peso de la pelea en el sentido que tengamos una buena recuperación a nivel nutricional, a nivel de descanso, a nivel de entrenamiento también, que hayamos tenido descargas con el fisio,
y que vayamos bien recuperados para el momento de la pelea. Todo eso va en mucha sintonía. Y en conclusión, pues es muy difícil que se explique todo, incluso en un video un poquito más extenso en redes sociales. Sin embargo, pues ocupamos que manejamos un buen control de peso para que tengamos un buen desempeño. Nunca he visto a alguien que diga, ay, manejé un buen control de peso y por eso perdí. No, normalmente se le echa la culpa por la variable de un mal control de peso para que perdamos. Si necesitas ayuda con tu entrenamiento y nutrición, mándame un mensaje, dime tu meta, yo te ayudo a que la cumplas.